Bienvenidos en busca de la verdad. El día de hoy quiero hablar acerca del diagrama de la historia del cristianismo. De hecho, el diagrama es este y el otro diagrama tiene los comentarios adicionales a manera de versículos. Pero este diagrama que nos muestra la historia y la evolución del cristianismo debe entenderse, analizarse y escudriñarse desde dos fundamentos principales: la correcta comprensión, la profunda comprensión, la total comprensión de las palabras de Jesús, Yeshua el Mesías, en Mateo 5:17, y darle el peso que estas llevan. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá o la enseñanza de los profetas. Específicamente está hablando: no he venido a abolir la Torá ni los libros de Nevi'im, es decir, Torá, Nevi'im. Solamente queda un libro del cual también se hace referencia, una colección de libros que es Ketuvim, que es los escritos, que también se hace referencia en otros versículos a esto. En sí, no he venido a abrogar la Torá ni la enseñanza de los profetas, porque mientras existe el cielo y la tierra, no se le puede quitar a la ley, a la Torá. En español dice ni una jota ni una tilde. Lo que está detrás de esto en el idioma y en el pensamiento original hebreo es que no se le puede quitar ni una yod ni un tagim. Y una yod es la letra más pequeña y un tagim es la decoración, la pestañita o la coronita que tienen algunas letras de la caligrafía estilizada hebrea. Está diciendo: no se le puede quitar, ni ha quedado abolido ni una pestañita de decoración. Y de manera que quien quebrante el más pequeño de los mandatos, la palabra que está detrás de esto en el texto original es entolé, que es en griego, y su original en hebreo es mitzvot. Cualquiera que quebrante el más pequeño de los mandatos de la Torá será llamado pequeño en el reino. Y para cerrar, porque de cierto os digo que si su justicia, es decir, si su obediencia, nuestra obediencia, no fuere mayor a la de los mismos escribas de la Torá y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego el siguiente fundamento importantísimo es Jeremías 31 al 33, que también se reitera en Hebreos 8 al 10, palabra por palabra. Y es acerca del pacto. El pacto que ha hecho Dios con su pueblo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto, o renovaré el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ya que ellos fueron infieles al pacto, aunque yo
fui un marido fiel a ellos, dice Jehová. Mas sin embargo, este es el pacto que renovaré y que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. De nuevo estamos viendo claramente el fundamento de la Torá no abolida y de hecho escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. La ley de Dios en su totalidad, ni el más mínimo mandato puede ser ignorado. Y eso desmorona todas las falsas doctrinas que pudieran haber. Eso desmorona todas las Babilonias. Y es por eso que este diagrama tiene tanta importancia. Este diagrama nos muestra el origen. Aquí es el inicio del ministerio del Mesías. Aquí es donde empieza la sana doctrina que ha sido entregada a los apóstoles. La intención era de que tomáramos el camino recto, no irnos ni a la izquierda ni a la derecha, ni quitarle ni ponerle, porque como acabamos de leer hace un momento, el Mesías no vino a abolir la ley, sino a llenar las lagunas de entendimiento que pudiéramos tener acerca de la Torá, de la ley, y aclararlas, a confrontar la falsa doctrina, a confrontarnos cuando le agregamos a la Torá, o le agregaron los fariseos, y a nosotros cuando le quitamos. Y de esa manera, con esa enseñanza del Mesías, nosotros podemos exceder la justicia y la obediencia que tuvieron los escribas y los fariseos, que ignoraron o que desconocían esta enseñanza del Mesías. Los que la ignoraron se quedaron atrás, los que la aceptaron recibieron la sana doctrina y exceden en obediencia a los judíos y a los fariseos. Y ese es el camino que debería haber seguido la iglesia del Mesías. En un momentito vamos a hablar más a fondo de a qué se refiere con la iglesia de el Mesías o la iglesia de Cristo. Sin embargo, se tomó otro camino. Nos desviamos por acá. Y este camino en azul que vemos es el camino que tomó la iglesia griega, católica, griega ortodoxa. Y el rojo es el que tomó la iglesia católica romana. Después, lógicamente, de una serie de concilios y edictos que modificaron la sana doctrina que venía aquí, en el origen. Como consecuencia de esta desviación, acabamos aquí. Y el pueblo de Dios tiene su primer gran despertar con el movimiento de reformadores, de los reformadores. Nace entonces el cristianismo. El primero de los movimientos fue en 1530, los luteranos.
seguido de la Iglesia Episcopal de América en 1609. También tenemos a los bautistas o anabautistas en 1521 antes y bautistas 1611. Presbiterianos 1536 y metodistas 1739. Y entonces empezamos a tomar el camino de regreso a el origen. Tomamos el camino que nos lleva a las sendas antiguas. La palabra antiguas en el texto original en griego es olam, y olam, antes de ser antiguas, es eternas, habla de eternidad. Entonces, realmente está hablando de las sendas de la eternidad que se están retomando. Más adelante, entre 1793 y 1830, nace el movimiento de restauración. Y ahora sí vamos a pasar a la imagen que tiene comentarios y detalles que tenemos que señalar. Lo primero que quisiera señalar es hacer un acercamiento para que veamos de cerca las ramificaciones de los reformadores trajeron el nacimiento de ciertas denominaciones que nosotros lógicamente reconocemos, como los bautistas del séptimo día. (1671). Dentro de la misma línea de los anabautistas y bautistas, nace el movimiento adventista en 1844 y en 1845 bautistas del sur. En otra rama, bueno, podremos ver aquí los presbiterianos, ¿verdad? También. Y en este lugar nace en 1916 el movimiento de los Testigos de Jehová. Y veámoslo más de cerca. Parece que alrededor de 1834 la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones. En otra rama, metodista, tenemos protestantes metodistas, la Armada de Salvación, Salvation Army. Tenemos el movimiento nazareno, el movimiento pentecostal. Y en la rama luterana tenemos a los menonitas. Estas son algunas de las denominaciones que pudiéramos reconocer, aunque hay muchas más. Y de hecho, en otra ocasión y en otro video voy a presentar otro diagrama donde hay más especificidad en cuanto a cada una de las ramas de los reformadores y cómo éstas trajeron más ramificaciones hasta la actualidad. Este camino
este camino de regreso al movimiento de restauración, como leen aquí, bueno, tal vez no lo puedan leer, pero en inglés dice a narrow gate. Es una puerta estrecha, la que nos lleva de regreso a la meta. El comentario aquí habla de una congregación que no tiene organización estilo una organización estilo corporación. Es autónoma, no es institucional, no es denominacional y es basada en las escrituras. Y los ejemplos de las iglesias y las congregaciones en el Nuevo Testamento. Podríamos empezar hablando un poquito de este comentario. Pablo, hablando de división y para nuestro entendimiento actual, denominaciones. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. También encontramos otro comentario que es importante en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, solo hay un evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En 1 Corintios 1:15, Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hablando de división de nuevo. Como decía yo anteriormente, cuando se hace referencia a la iglesia o al pueblo de Dios, realmente nunca se refiere cuando habla de iglesia o iglesias, no se refiere a denominaciones, sino a un pueblo y congregaciones tal y como la lideraban los apóstoles en el Nuevo Testamento. Esto es importante porque tenemos que poner atención. Es innegable que nacimos y heredamos algo de Roma, y que estamos purgándonos, y que estamos saliendo, y que estamos distanciándonos de las doctrinas de la Iglesia Católica o la Iglesia griega ortodoxa. La cuestión es qué tanto, y que también lo estamos logrando, porque hay advertencias que tenemos que notar. Las vamos a encontrar aquí arriba. Mirad que nadie os engañe,
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo y no según a Cristo y su enseñanza original y su sana doctrina. Porque debemos poner atención a al denominacionalismo en base a credos y tradiciones de hombres, porque eso es apostasía. Y volviendo abajo, en Mateo 15:9 leemos: pues en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Y Mateo 7:21 hace una advertencia muy fuerte y no está dirigida a los ateos, está dirigida a quienes se creen merecedores de un lugar en el reino. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos va de acuerdo a lo que vimos en el principio: la Torá, la enseñanza de los profetas, y que ésta quede grabada en su totalidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, inclusive echamos fuera demonios e hicimos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca los llegué a conocer, no vivimos una intimidad, una relación íntima, aléjense de mí. El texto en español dice hacedores de maldad. El texto original dice hacedores de anomía. Anomía es lo opuesto a nomos. Nomos es la palabra griega para Torá. Lo que está diciendo aquí es: no los conocí, no llegamos a tener intimidad, apártense de mí ustedes, transgresores de la Torá, de la voluntad de mi Padre, transgresores de la ley, de la enseñanza. Es por eso que yo hago énfasis en las palabras y las traducciones. Yo prefiero que me digas claramente: apártate de mí, transgresor de la Torá, a que me lo suavicen las traducciones, inclusive me confundan y me hagan pensar otra cosa, con hacedor de maldad. Porque de entrada puedo yo decir: yo no soy hacedor de maldad. De hecho, muchos de nosotros vamos a decir: afortunadamente yo ya no soy hacedor de maldad. Pero la pregunta es: ¿eres un transgresor de la Torá? Porque, como habíamos dicho, solo hay un evangelio. Y ese evangelio tiene como fundamento la Torá y la enseñanza de los profetas y los apóstoles, siendo la piedra principal la enseñanza de Jesús, el Mesías. Y Jesús, en sus propias palabras, nos dice: yo no he venido a abolir ni una decoración de la letra de la Torá. El problema es que tenemos muchas denominaciones.
Y todas y cada una cree ser la iglesia verdadera, afirma ser la iglesia verdadera y señala y apunta con el dedo a las otras denominaciones, criticando que ellos no tienen la verdad. Cuando hablamos del Evangelio eterno, debemos comprender que el Evangelio eterno es un Evangelio completo. Y debemos cuestionarnos de qué tan completo está nuestro Evangelio y qué tanto se asemeja a la enseñanza original y al ejemplo original que dejó el Mesías. Y como dije, hay un solo Evangelio. Y en Gálatas 1:8 nos dice, si aún nosotros mismos, yo creo que aquí podríamos incluir nosotros, los que llevamos el Evangelio a otras personas, si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo viene y anuncia, enseña, profesa un evangelio distinto al original, un evangelio distinto al que presentaron los apóstoles en base a la enseñanza del Mesías, eso es anatema, anatema, apostasía. Entonces puede ser que tenga sentido cuando leemos Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, amo y Señor, y no hacen lo que yo digo? Y lo que yo digo es que no he venido a abolir absolutamente nada de la Torá. Yo creo que aquí podríamos empezar a hablar de cosas específicas. Fiestas del Señor que se consideran abolidas. Dieta de Levítico 11 que se considera abolida. Ritos de purificación de Levítico 15. Lógicamente el día de reposo, el Shabbat, y sus 7 Shabbatot ceremoniales. Porque claramente, si no se le puede quitar una pestaña de decoración a la Torá, todo está incluido. Y a la ley y al testimonio. Y si no habla conforme a la ley y al testimonio del mismísimo Mesías, es porque están en tinieblas, es porque no les ha amanecido. Y es por eso, probablemente, que tenemos una advertencia, que Babilonia está desmoronándose. Y como dije yo anteriormente, Mateo 5:17 la desmorona con 7 golpes. 1. No he venido a abolir la ley, ni la enseñanza de los profetas. Mientras exista cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde, ni una yod, ni un tagim, ni la letra más pequeña, ni la decoración de la Torá pueden ser eliminadas. Y el que desobedezca el más pequeño de estos mandatos será clasificado como pequeño. Y si nuestra obediencia no excede a los escribas y fariseos, no tenemos lugar en el reino.
Y Apocalipsis 18:2 nos está diciendo que con eso y con el entendimiento correcto del pacto, que es poner la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, se empieza lógicamente no hay argumento en contra de esto. No hay ningún argumento coherente que ninguna denominación pueda presentar. A Mateo 5:17, a Jeremías 31, 33, 31, 31 al 33, ratificado en Hebreos 8:8 al 10. La Torah debe ser grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esos principios, esos fundamentos, como mencionamos antes, nuestra doctrina está basada en los fundamentos de la enseñanza de los apóstoles, los profetas y el mismo Mesías. Eso derrumba a Babilonia, porque Babilonia es habitación de confusión, de demonios, guarida de espíritus inmundos, de inmundicia. Alimentarse de animales inmundos es inmundicia. No participar de santas convocaciones. Darle peso a las palabras. La palabra es santa convocación, una convocatoria al pueblo de Dios para reunirse en las fiestas. Es guarida de espíritus inmundos, albergue de aves sucias y aborrecibles, porque todas las naciones han bebido en mayor o en menor grado del vino del furor de la fornicación. Y los líderes de esta tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Mas oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no reciban sus plagas. La puerta es estrecha. Venimos de un movimiento de reformación. Pasamos e iniciamos en estos años, 1500, 1600, 1800, iniciamos un movimiento de restauración. Y tiene que ser concluido. Y volver al origen. Salir de Babilonia, retomar las sendas de la eternidad, que nos devuelven a la sana doctrina, fundamentada en la enseñanza de los apóstoles, los profetas, siendo la piedra angular, el ministerio del Mesías. Y el Mesías vino a darnos ejemplo de vida y testimonio directo, a llenar las lagunas de confusión e ignorancia en relación a la Torah, en su totalidad, para que con su enseñanza podamos nosotros exceder la justicia de los escribas y los fariseos.
también vemos que proféticamente en este movimiento de restauración, en los últimos tiempos, habría un segundo gran éxodo. Seríamos recogidos de todos los lugares a donde habíamos sido arrojados. Y que no se diría más, viva Jehová, que sacó al pueblo hebreo de Egipto, sino viva Jehová, que ha recogido de todos los lugares a donde arrojó a sus ovejas perdidas, para sacarlos en un segundo gran éxodo. Y Ezequiel 36:24 dice que nos tomará de las naciones, podríamos decir de las denominaciones, nos recogerá de todas las tierras y nos llevará a la tierra prometida, que es nuestro país. En el proceso esparcirá sobre nosotros agua limpia, para ser limpiados de inmundicias y de toda idolatría. Y pondrá dentro de nosotros su espíritu, para que por fin logremos andar en sus estatutos. Entender lo que son sus estatutos primero, conocerlos, guardar sus preceptos, entender y reconocer que es un mandato de identidad o de testimonio, un decreto, una ordenanza, y poder ponerlas por obra. Eso solamente se logra cuando profundizamos, escudriñamos y profundizamos en la Torá y entendemos claramente lo que quiere decir cada uno de estos preceptos, ordenanzas, decretos, estatutos, y podemos ponerlos por obra. Este es el origen, la sana doctrina. Mencioné a un testigo histórico, Epifanio de Salamina, que involuntariamente dejó un escrito, el Panarión, que es un compendio donde describe y combate a diversos grupos religiosos que él consideraba heréticos. A través de estas críticas nos deja un registro detallado, involuntario, claro, pero muy claro de cómo vivían los creyentes originales, los del camino, los nazarenos. Y qué sorprendente la descripción que él da es de que estas personas no solamente usaban el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, tal y como lo hacen los judíos. No rechazan la ley, ni los profetas, ni los escritos. Estamos hablando de la Torá, el Pentateuco, todos los libros proféticos y los escritos, Ketubim, Salmos, Proverbios y los libros históricos, sino que los reconoce. Confiesan todas las cosas conforme a la doctrina de la Torá.
porque el Mesías no vino a abolir la Torá, ni la enseñanza de los profetas. La única diferencia que hay entre ellos y los judíos es que ellos creen en Yeshua como el Mesías. Además, son conocedores del idioma hebreo. De hecho, entre ellos se leen en hebreo la Torá, los Neviim y los Ketuvim. La Torá, los libros proféticos y los escritos. Se diferencian de los judíos por su fe en el Mesías, mas no están de acuerdo con los cristianos. En un momentito, bueno, ¿con quién no están de acuerdo? ¿Con qué cristianos no están de acuerdo? Con estos cristianos. Siglo IV, ¿ok? Esto fue en el siglo IV. Entonces estamos hablando de esta época de los concilios ecuménicos. No están de acuerdo con estos cristianos porque su doctrina está ligada a la Torá, a la circuncisión por nacimiento, al Shabbat y todo lo demás. ¿Qué tanto se asemeja nuestra doctrina a la doctrina de los nazarenos? ¿Qué tanto tenemos que recorrer para volver al origen, a este lugar que se ha recorrido desde hace aproximadamente 2000 años? Algunos estamos por acá, otros 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 por acá. El mensaje de salir de Babilonia es para el pueblo de Dios. Que va a romper rangos. Te va a despertar del sueño, de la hipnosis, te va a recibir la lluvia, que va a recibir esta lluvia de agua limpia, para ser limpiados de toda inmundicia y de toda idolatría. Para recibir su espíritu, para comprender estatutos, preceptos, decretos, ordenanzas, mandatos de testimonio y lograr ponerlos por obra y dejar de honrar en vano con doctrinas y mandamientos de hombres, haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, profesando un solo evangelio, siguiendo
la enseñanza del Mesías y su testimonio. Saliendo de Babilonia, unidos en un mismo parecer. Dejando atrás filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según la enseñanza del Mesías.